Vamos a ir con Luis Petri, que la verdad, vamos a pasar con el tape porque se recontracalentó, puso lo que había que poner y le contestó esto y habló además de la pandemia y cómo el gobierno la manejó. ¿Cómo es el personaje? Marcos Clery, el Ahí presidente está, de la Comisión del frente de DNU. todos. Lo vemos y charlamos con él mano a mano. Háganse responsables, señor presidente. Este gobierno es un gobierno inimputable. ¿Y sabe por qué digo que es un gobierno inimputable? Porque no se hace cargo. Vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo para... Señor presidente, no le voy a permitir que me conteste. Usted Diputado. se calla y si quiere pide la palabra y me contesta. No le voy a permitir que me conteste. Se queda calladito. Cállese, señor presidente. Usted no está Usted no me debatiendo en manda estos a callar. momentos. Pida la palabra. Prerrogativas para hacer cenarme el uso de la palabra. Estoy hablando de los errores del gobierno. Si no le gusta, cámbielos. Diputado, Pero a mí no me cercean el uso de la palabra. Cuestiones inconstitucionales que este gobierno ha dictado durante todo el ejercicio de la pandemia en la República Argentina. Y si no le gusta, anótese, señor presidente, y contéstame. En el uso de la palabra redondee que hay otros Voy a integrantes que van a continuar en el uso de la palabra, señor presidente. ¿Sabe qué pasa? Ustedes no se hacen responsables. Desde el comienzo de la pandemia, señor presidente, culparon a los que venían del exterior porque no controlaban. Posteriormente culparon a los jóvenes. Después siguieron culpando a los runners. Después continuaron con los que salían a protestar. Y después a los medios, a los opositores, a la justicia porque dictaba en contra del gobierno. Incluso llegaron a culpar a los médicos y al sistema de salud porque se estaba relajando, señor presidente. Pero ¿sabe qué? Háganse cargo. Ustedes son responsables de este desastre sanitario y de los más de 92.000 muertos que hay en la República Argentina, producto de que no trajeron las vacunas y producto de que no han vacunado en número suficiente. Nada más, señor presidente. Uf, qué calentura te pegaste, Bueno, ¿no? es que nos quieren amordazar, Vivi. Contale un poco al público Bueno, qué estaba pasando más allá de lo que vimos. Estábamos discutiendo las leyes de emergencia por las cuales se establecen restricciones, por las cuales el gobierno puede, por ejemplo, establecer la presencialidad o no de las escuelas, algo que la Corte ya dijo que era inconstitucional, que había que abrir las escuelas y que en definitiva si las escuelas se cerraban por altos contagios debían ser los gobiernos de provincia. El gobierno, sin importarle el fallo de la Corte, sancionó un nuevo decreto que contradice ese fallo y que claramente acumula poder, que va contra las autonomías de las provincias y va contra las libertades de los ciudadanos. Desde marzo del año pasado vivimos en un estado de excepción, Vivi, donde por decreto de necesidad y urgencia el gobierno ha avanzado sobre tus libertades, ¿Quién nos sobre las quiere libertades amordazar? que ¿Quién estás... nos está amordazando? El Ejecutivo, porque te pasa la votadora, porque no solamente aprovechan el número que tienen para aprobar estas leyes o para validarlas o para eventualmente no tratar los decretos, sino que además no te dejan ni siquiera debatir. Vos fijate que me interrumpe. Ahora, si no hubiera estado diputado Estevera, ¿no? No nos Sí. hubiéramos enterado ni a palo Bueno, claro, de esto. pero O vos sea, fíjate, no yo lo miro solamente- siempre a la madrugada. No solamente te ratifican el decreto, sino ni siquiera te dejan que des el punto de vista, que digas, miren muchachos, ustedes no nos pueden decir a nosotros que han manejado de manera fantástica la pandemia cuando tenés 95.000... ¿Pero ellos creen que la manejaron de manera Pero eso es lo que fantástica, en estaban serio? diciendo, eso es lo que estaban diciendo, por eso yo me rebelo, por eso salgo a contestarles. Acá No sé no hay quién éxito. manejó en el mundo fantásticamente bien la pandemia. Bueno, pero, Pocos habrán sido. A ver, pocos, pero nosotros no se somos hacen los peores, cargo de Vivi, nada. Vivi, y tenemos que Ni salud, ni decirlo. economía, ¿Sabes? ni nada. ¿Sabes qué pasa? Quieren construir una narrativa, el relato básicamente, respecto de cómo manejaron la pandemia. Número 53 entre 53 países en el índice de resiliencia. ¿Qué mide ese índice? ¿Cuántos contagiados tuviste? ¿Cuántos muertos tuviste? ¿Qué tasa de positividad? ¿Cómo testeabas? ¿Y cuántas restricciones a las libertades individuales? Nos olvidamos muy rápido de Solange, nos olvidamos muy rápido de Abigail. De Lara. Nos olvidamos muy rápido de los 7.500 formoseños que no podían entrar. Ahora de los varados que están en ¿De el verdad exterior. sentís que nos olvidamos muy rápido de eso? Bueno, Recién hablábamos de qué va a votar la Bueno, gente, pero tenemos el que pueblo. tener memoria. Pero vos que no se... A ver, eso es en lo que yo no comparto, Luis. Yo creo que la memoria del pueblo con esta pandemia, mi humilde, me puedo recontra equivocar, ¿a quién le fue bien? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie Todos le fue perdieron bien. seres queridos, gente que se les murió, que... O sea, Pero fíjate que hemos ido normalizando la excepción. Sí, Hemos vivido en un estado policial. Sí. Y para colmo por decreto de necesidad y urgencia. No porque y el ahora lo de Congreso Pfizer por DNU. Bueno, a ver, Ayer ahora- estaban pidiendo la Pfizer para los niños y qué sé yo. Pero digo, ahora por DNU. 8 meses perdimos, Por eso, y Vivi. miles de vidas. 8 meses.
Cuando van a discutir la ley de vacunas, el gobierno dijo, estamos negociando con Pfizer, terminan de sancionar la ley de vacunas, incorporan esa palabra maldita, y por esa palabra maldita nos negligencia. 13 millones de vacunas, 100.000 chiquitos han estado en sus casas guardados, sin poder salir, sin estar en contacto con sus amigos, con sus hermanitos, con sus familiares. Ayer me escribía, mientras se discutía esto en el Congreso, un papá que había perdido el trabajo. Un papá que, porque su chiquito tenía una enfermedad preexistente, fibromialgia, no había podido salir a trabajar, era periodista, había perdido su trabajo, había tenido que dejar todo para cuidarlo, para que no se contagiara. Y eso porque hubo un gobierno indolente, que en lugar de decir, voy a traer las vacunas, todas las que encuentre, fíjate lo que dice hoy Vilma Ibarra, es una tomada de pelo. Dice, el presidente nos ha dado la directiva de contratar con la mayor cantidad de laboratorios. Bueno, alguien se tiene que hacer responsable. Después de esta conferencia de prensa, yo quiero una renuncia. Yo quiero que venga algún funcionario. Pero Pérsico dijo un montón de pelotudeces. Yo quiero que venga algún funcionario y diga, o sea, bueno, ninguno no se hace cargo nadie. Giles está tomando vino con la novia en Madrid. Acá está el responsable del tipo que, imposibilitó que llegaran más laboratorios. ¿Por qué no está Moderna? ¿Por qué no está Johnson & Johnson? ¿Por qué no está CanSino? ¿Por qué se direccionó la investigación, la contratación a un laboratorio? ¿Qué fue AstraZeneca? ¿Y por qué decís lo de Vilma Ibarra? Porque Vilma Ibarra dice, el presidente nos ha dado la orden de que negociemos con todos los laboratorios y traigamos la mayor cantidad de vacunas. Eso hace 8 meses. Vos entonces hablás del voto vacuna. Ese voto no va a existir, porque la gente, no se va a olvidar. La gente no se va a olvidar de que se robaron las vacunas. Está bien, pero ¿no sentís que el gobierno apunta al voto vacuna, más allá de lo que el pueblo diga, ¿saben qué? No me como una, me cagaron con las vacunas, el vacunatorio VIP. Veamos ese voto vacuna. Se robaron las vacunas. Sí. Inscribieron en las unidades básicas de la Cámpora para hacer proselitismo político. Posteriormente no llegaron las vacunas. Hoy tenemos 6 millones de personas vivas que no tienen la segunda dosis de la vacuna Sputnik. 6 millones de personas que están esperando que lleguen y no llegan. Digo, tenemos un diferencial. Igual se las quieren mezclar con otras. Claro, tenemos un diferencial de 6-1 entre aquellas personas que accedieron a la primera dosis y aquellas personas que han accedido a la segunda dosis. Tenemos un porcentaje de vacunación bajísimo. 8,8% de la población con el esquema completo de vacunación. Porque no puede decir el gobierno, tenemos el 35% de la población vacunada. Eso es con una dosis. Eso no nos deja bien parados frente, por ejemplo, a cepas altamente contagiosas y peligrosas como la Delta. Estamos en el peor de los mundos producto de la negligencia, pero no de la palabrita negligencia, de la negligencia del gobierno en todo el manejo de la pandemia. No solamente sanitario, económico, social y educativo, digo. Y esto me parece que, más que un voto vacuna, ¿sabes lo que va a haber, Vivi? Un voto castigo. Va a haber un fuerte voto castigo a la indolencia, a la irresponsabilidad. El homenaje al presidente era pidiendo perdón, porque hay 95.000 muertos en la República Argentina y gran parte de la responsabilidad es del gobierno. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en diciembre, el 23 de diciembre, cuando llegaba la vacuna Sputnik a la Argentina, habían muerto 42.000 argentinos. Ese día se abría la esperanza a la vida a través de la vacuna. Esa esperanza a la vida la frustró el gobierno cuando se robó las vacunas. Esa esperanza a la vida que tenían miles de argentinos que ya no están y que son vidas irrecuperables, se la timbió el gobierno cuando decidió hacer negocios con la vacuna en lugar de traer a todos los laboratorios que estaban comerciando vacunas en la República Argentina y en el mundo, cuando ideologizó la vacuna. Y eso me parece que la gente lo tiene muy en cuenta. La información que me llega a mí es que en el día de ayer el presidente estaba harto, se hartó cuando los diputados del Frente de Todo votaron en contra de eliminar la palabra negligencia. Se tendría que haber hartado antes. Ahí volvió el Alberto de marzo del 2020, se puso los pantalones ahí y está, dijo, mira, negligencia, esa es la palabrita. Voy a eliminar la palabra por decreto. Ahora, la gran incógnita, yo te la pregunto a vos, seguramente vos tenés más información que nosotros por estas horas. Las vacunas que van a llegar, que van a autorizar a que lleguen son Pfizer, Moderna y Janssen. ¿Para quiénes? ¿Para todos o para los menores de 12 a 18 años? Bueno, todavía no se conoce el decreto. Aparentemente, las vacunas que llegarían serían para todos. Esto es, lo que ha dicho ahora hace minutos el gobierno nacional es que va a crear un fondo, es que va a suprimir la palabra negligencia y que va a suprimir la inmunidad soberana para que los laboratorios puedan accionar contra el Estado con los bienes privados y el Estado responda con sus bienes privados. Esas dos modificaciones se hicieron en el tratamiento de la ley, no estaban en el proyecto original. Ahora, la pregunta es, el presidente lo podría haber hecho al día siguiente de la sanción de la ley con un DNU.
sancionaron 105 decretos de necesidad y urgencia. Han hecho un abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Estás re caliente, nunca te vi tan caliente, No, pero es que Luis. No, perdón, estoy el totalmente enojado. presidente también está pero muy ¿cómo no caliente. nos vamos a enojar? Claro. ¿Cómo no nos vamos a Obvio. rebelar? Digo, nos toman el pelo todo el tiempo. Ahora resulta que descubrieron que hay vacunas que pueden salvarle la vida a chiquitos entre 12 y 18 años de edad y por eso sacan un decreto. Muchachos, era hace 8 meses que Esto tenían abre- que hacer esto esto. abre- ¿Cuántas vidas se llevó la palabra negligencia? Se llevó 50 y pico mil vidas, porque desde el 23 de diciembre, ahora, habían 42.000 muertos en la República Argentina, hoy tenemos 95.000. Bueno, atención, Sí. al día de hoy 8 millones de dosis de Pfizer tendríamos, porque el contrato Sin duda. marcaba 1 millón de dosis en diciembre, 2 millones en el primer trimestre, 5 millones en el segundo, más 8 millones que llegarían en la última Y parte te del agrego año. algo Más más. las donaciones de Estados Unidos. A ver, las 13 millones de vacunas de Pfizer, que eran 8, como vos bien decís, las donaciones de los Estados Unidos y las vacunas que tenían que llegar por el mecanismo COVAX, que la Argentina rechazaba porque no tenía ni contratos ni con Moderna, ni tenía contratos Ni con existe Pfizer. la aprobación de ANMAT aquí en Exactamente, Argentina. entonces tenía que decir, no, estas no las tomo. Bueno, estas no las tomo, estas son vidas que no salvamos. Entonces, uno, ¿cómo no se puede enojar? Uno no puede Dijiste permanecer 50.000 mansamente. vidas, 50.000. Esta elección no es una elección más. Mira, Mario Negri el otro día decía... Pero ustedes nos están poniendo como de acuerdo, lo que decíamos de Patricia, de Vidal. A ver, ¿Por qué? sí. Yo ya sé, pero contale a la gente que nos está mirando por qué no es una elección más. Bueno, porque, a ver, está claro que estamos a 7 votos de transformarnos en Venezuela. Alfredo el otro día Pero decía... no se están peleando mucho entre Pero, ustedes. mira, ¿o no Alfredo poniéndose de Cornejo el acuerdo? otro día decía, la Cámara de Diputados es la última trinchera de la República. Y tiene razón. Y tiene razón cuando lo dice, porque nos estamos jugando la República en esta elección. Estamos a 22 días del cierre. Efectivamente, hay chisporroteos, seguramente siempre hay competencia entre candidatas muy buenas, Patricia ¿Pero y por María qué se Eugenia. matan entre ellos? ¿Por qué Patricia y María tanto Eugenia. ego? Obviamente a mí me encanta Patricia, pero digo, me parece que lo que tiene Juntos por el Cambio es una gran fortaleza y muchísimos nombres. Lo de Facundo Manos me parece excepcional, porque además Facundo nos da la posibilidad de soñar la Argentina que queremos. No ¿Cuál la es? Argentina ¿Cuál que- es? ¿Por esa qué Argentina que Facundo y apuesta, no? esa Argentina que apuesta al conocimiento, esa Argentina que apuesta a la educación, que apuesta al desarrollo. Digo, Facundo Man es un hombre que no viene de la política, que viene de las neurociencias, tiene muy claro por dónde pasa el desarrollo de la Argentina para los próximos 30 o 40 años, y eso es esperanza. Luis, pero en la porque política, por la lo perso- general nosotros estamos mirando a la Argentina con ojos en la nuca, Yo con ojos en los coincido. 70 o con ojos en los 50, ¿no? Bueno, sería discutible eso, pero No escuchando... te va a gustar mucho de los 50. No, a mí me gusta todo. Lo que pasa que tampoco me gusta el lenguaje maníaco de decir todo empieza hoy. No, Y todos tienen no ese tenemos que ser síndrome. fundacionales. Ah, Ese es el bueno. error del kirchnerismo. No, no, el fue kirchnerismo en el también 2003 el de fue Coso, el de fundacional y así no Cristina, fue. es de todo. Por Ahora, eso te digo, que tenés que yo hacer lo reformas Lo que estructurales. quiero decirte, yo por Manes tengo un gran respeto. He hablado hace mucho tiempo que vengo hablando con él. Las características que vos decís discursivamente, narrativamente, yo no puedo estar en contra de lo que Pero vos ¿puedo estás preguntar diciendo. algo, Campolongo? Sí. Digo, yo me leí todos los libros de Manes porque siempre me Sí. los manda a todos. ¿Qué tiene en la cabeza Manes? Bueno, Manes... Claro, neuros- ¿viste? es ¿Qué tiene neurosis. en la cabeza Manes? Porque la verdad que lo conocemos todos, nos parece un tipo con mucha empatía. En esta pandemia ha dado conferencias, charlas, ha hecho Zoom. O sea, un tipo que interpretó perfectamente lo que le pasó a la gente en la pandemia. Sí, Pero ¿qué claro. tiene en la cabeza Facundo Manes para ese país que vos decís Bueno, yo creo es el país yo- que todos queremos? Yo creo que Facundo, cuando mira a la Argentina, debe tener, no lo he hablado con profundidad con él, dos modelos muy claros de desarrollo que se dieron en el mundo. Uno, el de Finlandia. Finlandia en los 70 era un país que se dedicaba prácticamente a talar árboles. Y hoy es una potencia educativa, digo, porque apostó a la educación, porque hizo un culto de la educación privada y pública. El 95% de las escuelas en Finlandia es pública y tiene uno de los mejores sistemas educativos. Y eso es lo que perdió la República Argentina. Por eso migraron tantos jóvenes. La clase media prácticamente migró a la educación privada, porque la educación pública en la Argentina se baratizó. ¿Quién va a llevar un chiquito a una escuela pública en la clase media argentina cuando tienen 100, 120, 130 días de paro? Porque en definitiva un tipo quiere hacerle pagar Y en lo costo a una económico, gobernadora ¿qué esquema y por eso tiene? toma de rehenes a los chicos y los chicos se ven privados de aprender contenidos educativos. ¿Viste? O lo que pasó este año,
cuando en definitiva te abrían los casinos pero te cerraban las escuelas. Y nadie pensaba Luis. en los problemas de los chiquitos que, a ver, en una Argentina que tiene 7 de cada 10 chicos pobres. Increíble. Uno puede Estamos cerrar totalmente de escuelas porque los acuerdo. chicos se educan, porque los chicos comen en las escuelas. Ahora, en lo económico, a ver, hay también la posibilidad Sí. de elección entre dos modelos, es más complejo, lo vamos a trabajar en serio, ¿qué es el Bueno, desarrollo? Bueno, primero hay que sacar los cepos. A ver, este gobierno es el gobierno de los cepos, del cepo al dólar, del cepo a las importaciones. Ya llegó el Lacha, imagínate, Claro. llegó el A ver, Lacha. bueno, para creo que contarnos vamos a todo coincidir eso. en eso. Sí. A ver, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que salir a competir, tenemos que poner en vigencia el acuerdo con la Unión Económica Europea, tenemos que salir a vender nuestros productos al mundo, nos tenemos que aliar con los mejores socios. No Bueno, las con los rusos, autocracias. con los chinos. No, bueno, pero estamos con los peores del vecindario, digo, no con las dictaduras Con y los con las venezolanos, autocracias. con- A ver, estamos- aliémonos con Europa, aliémonos con Estados Unidos, ¿Y por qué conversemos nos con aliamos ellos. con estos Bueno, por una cuestión ideológica. amigos, sí. Este gobierno ideologiza todo. Digo, hasta las vacunas se ha ideologizado, ideologiza las relaciones internacionales. ¿No viste Alberto Fernández patéticamente decir que se había quedado sin Chávez, se había quedado sin Lula? Sí, estaba tristísimo. Que Sin al Néstor, único que obvio. tenía era López Obrador, sin Néstor. Hasta de por ahí nomás, porque después... López Obrador dijo, no, yo con vos, hermano, no estoy, ¿viste? Yo me quedo con Estados Unidos. Digo, un presidente que se encierra, nos estamos cayendo del mundo. El stand-alone, que es un índice que lo coloca a la Argentina en la marginalidad, no solamente es para los fondos de inversión, Vivi. Nos estamos quedando solos en el mundo producto de este gobierno que está en una encerrón ideológica y que se abraza a gobiernos como Cuba, como Venezuela, como Irán, en definitiva, con gobiernos dictatoriales en donde ni tus libertades, ni las mías, ni las de toda la gente son respetadas, digo, y esto es lo grave, ¿no? Luis, lo que vos decís... Sí, perdón, me dicen, perdón, hacemos la última a Luis, o no, la última no, ya llegó Lacha y me dicen que lo tenemos a Elegante desde México, o sea, en un esfuerzo de producción. Muy bien. Ahí lo